Buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Más de 17.000 abusos a menores por sacerdotes católicos registrados en Estados Unidos. Más de 14.000 casos en Irlanda. 10.000 en Canadá. Cerca de 4.500 en Australia y otras miles de víctimas en América Latina y otras latitudes. En total se estima que unos 100.000 niños fueron víctimas de curas de predadores, según revelaciones de varias organizaciones. Las demandas no son solo contra aquellos sacerdotes pedófilos, sino en contra de la jerarquía católica por obstaculizar en ciertas ocasiones las investigaciones. Elaborar un mapa sobre la incidencia de los escándalos de pederastia en el seno de la Iglesia Católica no es una tarea sencilla. En los últimos años se ha destapado una crisis mundial por sacerdotes abusadores sexuales tras los informes en Estados Unidos, Chile, Irlanda y Australia, que detallan décadas de encubrimientos por parte de la Iglesia Católica. En Chile, hace 8 meses, todos los obispos pusieron sus cargos en manos del Papa Francisco, al asumir sus omisiones en los casos de abusos sexuales a menores de edad. Por su parte, México también ha sido protagonista de uno de los casos más significativos del grave fenómeno que atañe a la Iglesia Católica. El caso del fundador de la influyente congregación ultraconservadora Los Legionarios de Cristo, el padre Marcial Maciel, castigado y relevado en el 2006 del sacerdocio bajo el pontificado de Benedicto XVI por haber abusado de menores, además de haber llevado una triple vida, con 2 mujeres y varios hijos. Su caso empañó la imagen del Papa Juan Pablo II, quien por años se negó a escuchar a las víctimas y lo defendía. Como muestra de mi preocupación, he escrito una carta pastoral sobre esta dolorosa situación. En Estados Unidos y Canadá, entre 1950 y 2013, la Iglesia estadounidense recibió denuncias de aproximadamente unas 17.000 víctimas de abuso. Hace 2 semanas, una investigación de los servicios del fiscal de Pensilvania en Estados Unidos destapó abusos sexuales perpetrados por más de 300 curas de predadores y su encubrimiento por parte de la Iglesia de ese estado, donde al menos 1.000 niños fueron víctimas de esos actos. En Canadá, la Iglesia Católica tuvo que pagar $1.000 millones canadienses por indemnizaciones en el 2002. En Irlanda, en el 2009, se publica la Comisión Investigadora de Abusos de los Niños, conocida comúnmente como Comisión RAI, que reúne tras casi 10 años de investigación más de 2.000 testimonios que relatan abusos físicos y sexuales por parte de responsables de internados controlados por órdenes religiosas católicas. Este es uno de los mayores casos de reconocimiento de los abusos sexuales de la Iglesia Católica en una investigación que abarca más de 35.000 niños abusados en un periodo de 86 años. El último día de la estancia de Francisco en Irlanda se vio eclipsado por la publicación del testimonio de un ex embajador de la Santa Sede en Washington que acusó a las autoridades vaticanas, incluyendo a Francisco, de encubrir a un ex cardenal estadounidense pese a saber que durante años mantenía relaciones sexuales con seminaristas. Estos crímenes repugnantes han suscitado justamente indignación. En Australia las cifras oficiales son alarmantes. 1.880 curas involucrados, 4.440 niños abusados y 1 millar de instituciones católicas señaladas entre 1950 y 2010. En total, cerca del 7% de los sacerdotes de ese país han sido acusados de abusadores sexuales. En Alemania se denunciaron abusos sexuales contra niños en 19 de las 27 diócesis católicas alemanas entre los años 70 y 80. Este fenómeno de abuso sexual se ha dado en casi todos los países del continente y nuestro país no escapa a esta oscura realidad. ¿Es suficiente el perdón que ha expresado el Papa? No solamente es insuficiente, es totalmente irrelevante, porque aquí lo que tenemos son, primero, no son casos aislados, son casos sistemáticos y recurrentes que vienen dándose por lo menos documentadamente desde el año 1930. Segundo, en todos los países en donde hay Iglesia Católica. Tercero, lo realmente gravísimo es el encubrimiento de la alta jerarquía eclesial. Entonces, ofrecer disculpas, perdóname, pero no me sirve. Bueno, yo creo que el abuso sexual cometido en contra de niños, niñas y adolescentes es un acto de violencia y no es menos violento porque viene de la Iglesia, de parte del clero. Es importante entender que en estos casos particulares ha existido una práctica legitimada y eso es el problema real. Es decir, la estructura de esta iglesia, que de alguna manera a través de este halo de encubrimiento, de impunidad, hace
que la iglesia como estructura, no como fe, ¿no es cierto?, sea un terreno fértil para que los abusos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes se reproduzcan. Y no creo tampoco que podemos trivializar y decir simplemente hay algunos casos de abuso sexual. Hemos visto un gran documento que usted ha pasado aquí, ¿no es cierto?, en donde se habla de miles de casos. Es cierto también que el Papa ha pedido perdón, ha dicho que está avergonzado. Es una carta muy bien intencionada, valiente, pero es una carta reiterativa, repetitiva. El perdón en estos casos data desde hace 15 años. Juan Pablo II, Benedicto XVI, y ya lo dijeron, ya se arrepintieron. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Hoy por hoy eso ya no cala, ya no es algo que efectivamente nos deja tranquilos como sociedad, y más aún a los católicos, porque en realidad el pedir perdón no basta. No hay acciones concretas. Yo creo que necesitamos acciones tangibles que nos permitan ver dos cosas. Primero, que este flagelo no volverá a repetirse, algo que no está sucediendo. Y por otro lado, que las víctimas de ese flagelo tengan justicia, verdad y reparación.